Buenas tardes a todos, nos encontramos una vez más para hacer una entrevista vía vivo de Instagram. Lo saben porque si lo están viendo en Instagram es un vivo de Instagram, no te queda otra, pero yo se los comento igual. Hoy estamos acá para conversar con Claudio Robelo, que es un columnista amigo de nuestra casa, representante del SEI. En esta ocasión Claudio viene a hablar no como columnista de Enredados, sí como representante del SEI, pero más que nada, ahí se va uniendo Claudio, a ver si lo puedo agregar, en rol de escritor según esta vez, porque tuvo que publicar un capítulo en un libro llamado Ciberdefensa y claves para pensar una estrategia de soberanía nacional. Así que nos viene a comentar un poco de qué se trata lo que él escribió. Buenas. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Se me ve bien ahí? Sí, perfecto y se te escucha muy bien. Estoy muy bien. Perfecto. ¿Vos? Muchas gracias por acceder a esta entrevista. No, por favor, siempre un placer colaborar, sobre todo con Enredados, un lugar que, bueno, semanalmente siempre charlábamos y teníamos oportunidades de explorar nuevos temas Sí, sí, sí. y sobre todo en esta oportunidad con este tema que es el de ciberdefensa. No sé si lo llegas a presentar ya. Sí, lo presenté así muy rápido, expliqué que bueno, que vos pudiste publicar no, que escribiste un capítulo dentro de un libro. No sé si me querés contar qué relación tenés con las personas que escribieron este libro. Bueno, en realidad ese libro surgió como un proyecto dentro de la UNDEF, la Universidad Nacional de Ujú. Defensa. Y ahí es donde yo hice mi maestría en Defensa Nacional y los profesores que estaban a cargo de ese proyecto nos invitaron a compañeros míos y a mí de la maestría a involucrarnos en el proyecto y ver a explorar cuál era nuestro interés en el tema en particular, que era ciberdefensa. Y dentro de eso obviamente es súper vasto lo que uno Ujú. puede explorar desde cuestiones más teóricas, cuestiones más empíricas, y yo ahí justamente me metí en lo que más me gustaba, lo que más me interesaba en aquel momento, que era la parte de la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Ahora participo en el programa de estudios de los Estados Unidos dentro de la UCA, entonces Claro, como que siempre seguimos esa línea. es Y como tu recuerdo expertise. obviamente, sí, de a poco uno se va formando, como que lleva un caminito, tampoco es que Sí, soy sí. expertise, no es que hice un posgrado o algo por el estilo en el tema. Pero lo que más recuerdo obviamente de esa época es que en las columnas semanales con ustedes Sí. tenían que bancarse que yo estaba justamente en la vorágine de tratar de escribir, de ponerme a tiro con los temas más de ciberdefensa y de ciberseguridad. Y bueno, ustedes tenían que sufrir mis columnas semanales siempre del tema ciber. Así que vos Bueno, también sos un pero especialista ya casi. sí, ya me pueden dar el título de experta en ciberdefensa y entonces quiero que Enredados se lleve un poco de mérito en el capítulo de este libro y por eso estamos haciendo la entrevista. Bueno, permitime presentarte, vos ya explicaste un poquitito esto de que sos maestrando en Defensa Nacional en la UNDEF, y que dentro de este contexto escribiste el capítulo que me puedes recordar cómo se llama particularmente el capítulo, no el libro. El capítulo es el de enfoques de ciberestrategias de Brasil, España y Estados Unidos en perspectiva comparada. Claro. Entonces Bueno, la intención ahí era ver cada uno de esos casos nacionales, cuál era la ciberestrategia que tenían. Obviamente el ciberespacio es algo muy difícil de amplio. entender, sobre todo para el Estado, un Sí. Estado que cada vez se hace más eh, viejo viejo, eh, poco flexible diría, Claro, como que no se va rígido en su forma de actualizando, abordar ¿no? políticas públicas. Ujú. Exactamente, y esa falta de flexibilidad en el abordaje de políticas públicas le ha costado en un montón de desafíos que tiene la modernidad, sobre todo en términos de globalización, donde la cuestión de ciberespacio es una sola, junto con comercio transnacional, mercados financieros, etcétera. Claro. Pero bueno, la idea era, a partir de distintas posibles conceptualizaciones que había del ciberespacio, qué es lo que hace o qué es lo que puede hacer cada uno de los países individualmente y explorar esas estrategias. Que de nuevo, tres casos muy distintos, ¿no? Estados Unidos, España y Brasil. Sí, 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 totalmente. Además, América del Norte, América del Sur y Europa, como que es muy diferente la concepción también. Yo te estaba presentando y nos fuimos por las ramas. Termino de presentarte y nos adentramos en las preguntas. Bueno, Claudio Robelo es licenciado en Ciencias Políticas, columnista diario en Enredados, cuando la radio estaba.
profesor en la UCA de métodos cuantitativos y política exterior argentina, ¿no? Política internacional Política contemporánea. interior, perdón, me confundí. Miembro del SEI, encargado de las actividades del SEI. Y bueno, como mencionamos ya en 3 ocasiones, maestrando en Defensa Nacional. Una vez más, te agradezco por tu presencia. Y ahora paso a hacerte como la primera pregunta que absolutamente en todas las entrevistas que hago por Instagram lo aclaro porque vale la pena aclararlo. Me gusta mucho, antes de comenzar a hablar sobre un concepto, definirlo. Entonces, mi primera pregunta para vos es, ¿qué es el ciberespacio? ¿Cómo se definen sus fronteras? Y si existe una soberanía del Estado en el ciberespacio, así como existe en un territorio nacional. Bueno, creo que con esa pregunta podríamos estar media hora Sí, fácil sí, sin charlando dudas. porque creo que hay dos cosas que es muy importante tener en cuenta, sobre todo en este vivo, para pensar más ampliamente, no solamente en el fenómeno del ciberespacio, en qué es, porque si tuviésemos que conceptualizarlo de la forma más amplia posible, por ahí diríamos simplemente que es información que se transmite por distintos tipos de canales. Entonces, de la Claro, misma forma que hay canales de comunicación que son verbales o escritos, el ciberespacio sería un nuevo medio de transmisión de la información. Entonces, todo lo que atañería particularmente a cuestiones de seguridad en el ciberespacio, en realidad es un subtipo de seguridad de la información y listo. Y ahí quedaríamos en algo que sería suficientemente amplio y abstracto, pero que al mismo tiempo escondería detrás un montón de la complejidad que hoy en día tenemos para abordar ese fenómeno, sobre todo desde el Estado, y tratar de encontrar políticas públicas al respecto. Que es claro, no solamente qué tiene adentro del ciberespacio, sino sus componentes, quién controla sus componentes y cómo podríamos definir eso. Entonces, el ciberespacio, si vamos a una perspectiva un poco más amplia, muchos podrían pensar que está compuesto solamente de la información, algunos podrían pensar que está compuesto de una capa física, además de el software o la información, que serían los dispositivos que usamos diariamente. Entonces, los teléfonos, todo lo que esté conectado a Internet sería parte del ciberespacio, pero en una capa física, en una claro, capa tangible, algo que nosotros podemos controlar, manipular y hasta que tendría una jurisdicción, ¿no? claro, Entonces, un servidor tiene una jurisdicción, una computadora tiene una jurisdicción, pero a eso se agrega dos cuestiones más, que es la capa humana, ¿sí? La de las personas que utilizan el ciberespacio, y que eso también tiene que ver con el uso y la jurisdicción que podría tener el ciberespacio, y ahí vamos a entrar un poquito en el tema de qué sería una frontera en el ciberespacio. sí, sí, sí. Y finalmente una capa intermedia, que podríamos decir que es una... El ejército norteamericano, por ejemplo, le dice la capa de los avatares. Yo en este momento estoy logueado acá, no como Claudio Robelo. Estoy Claro, logueado acá como Sei. Y vos estás logueado acá, no como como Juli, sino enredados, como enredados. Ahora claro, bien, esas cuentas pertenecen a nosotros como personas, pertenecen a Instagram como empresa, pertenecen al servidor donde está alojado toda la información de Instagram. La cuenta tiene domicilio fiscal en Estados Unidos, pero el servidor dónde está, o a nuestros teléfonos que por ahí los trajimos del exterior y tienen un número de teléfono o un chip del exterior. claro. Pero, Toda esa maraña es lo que dificulta decir, bueno, hay fronteras, no hay fronteras, y también discernir, a ver si hay o no fronteras, si hay soberanía o no, la jurisdicción que aplica en caso de un cibercrimen, por ejemplo. claro, sí, sí, llevándole un poco más a lo filosófico tal vez, es que esta cuestión de que vos tenés tu Instagram personal, yo tengo mi Instagram personal, yo tengo acceso también al Instagram del SEI, vos no tenés acceso a este, pero es curioso esto de poder dejar como la identidad de lado, ¿no? Porque vos en la vida normal sos una persona y tenés tu propia identidad y cuando vas por la calle sos Claudio Robelo. Pero cuando agarras un celular o agarras una computadora, podés dejar de serlo. Puedes ser, no sé, el tío metal en Twitter o el tío metal en Instagram bajo una fotito de la banda metálica y quién sabe que sos vos y tenés toda la libertad del mundo de decir lo que quieras. De todas formas, ya quedamos en que vamos a hablar más adelante de esta cuestión de libertad
si la libertad afecta la seguridad, la libertad de expresión. Pero bueno, perdón, te pido, perdón por interrumpirte y me gustaría que retomes esto de los límites del ciberespacio. Bueno, en realidad la cuestión es las fronteras, cómo definimos Las las fronteras fronteras. y ahí lo que vos marcás, lo que vos señalás justamente de las identidades, el anonimato y lo que se llama la atribución, son cuestiones fundamentales por la dificultad que tiene el ciberespacio. Claro. Entonces, mismo teniendo en cuenta que hay una división de competencias y que hay una división de trabajo, también podríamos decir, en términos de investigar distintas cosas y de controlar distintas cosas desde el Estado, y que entonces, por ejemplo, el Ministerio de Defensa se encarga de cuestiones que son de defensa nacional y que por ende están vinculadas a la seguridad exterior o la defensa exterior de amenazas externas contra la República Argentina, y acá estamos hablando del caso argentino nomás, ¿no? Mientras que el Ministerio de Seguridad, con las fuerzas de seguridad, se encarga de las cuestiones que son de seguridad interior. La gran pregunta con el tema del anonimato y de la atribución es, si vos tenés un hecho de ciberseguridad, un ciberdelito, o un ataque a alguna infraestructura crítica dentro de la Argentina, ¿eso es una cuestión que se tendría que encargar las Fuerzas Armadas o que se tendría que encargar las fuerzas de seguridad? ¿O tendrían que hacerlo en conjunto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Esos son los debates que a Pero eso veces no es son relativo muy también. etéreos. O sea, si vos planteabas recién, por ejemplo, que el Ministerio de Seguridad se encarga de la seguridad interna y el de la defensa del exterior, ¿no? O sea, de la seguridad exterior. No debería, pregunto desde la ignorancia, ¿no? No se debería ver de dónde proviene el ataque, el ciberataque, y de acuerdo a eso debería como delegarse a uno o al otro. Totalmente. Pero ahí es Mm. donde radica la dificultad, justamente porque uno, como vos bien decías, uno hoy es Claudio Robelo, pero por ahí la cuenta de Instagram que uso o cualquier tipo de dirección IP que estoy usando, por ahí está fuera de la Argentina, por más de que Claro, yo lo estoy haciendo sí. desde adentro de la Argentina. Entonces, de la misma forma que vos podés pensar que te están atacando desde Rusia, por ahí lo están haciendo desde el café de enfrente, pero están yendo Ujú. por un servidor de Rusia. Entonces, Claro. esos son los debates y esas son las dificultades que muchas veces tiene. ¿Por qué? Porque vos lo que decís es, en primera instancia, ¿no deberíamos averiguar de dónde proviene ese ciberataque para después ahí delegarlo? Bueno, pero el mismo hecho de investigarlo ya implica una delegación. O sea, Claro, sí. ¿quién es la persona que va a investigarlo en primera instancia? Y esto Cierto. es sumamente importante porque, por ejemplo, los ciberataques que se realizaron a Estonia, en Georgia, por parte de Rusia. Bueno, algunos decían que eran desde Rusia, mientras que otros decían que eran hackers prorrusos, pero dentro de las fronteras de cada uno de los estados. Bueno, ahí es donde hay que realmente comenzar a desarmar esta cuestión de ciberdefensa, ciberseguridad, ver dónde están las competencias, ver dónde están las fronteras, ver quién es el que tiene el poder, ¿no? Porque acá hay una cuestión que es medular, que es el ciberpoder. Si nosotros hablamos de ciberpoder o de cibersoberanía, la Ujú. realidad es que comparado con otros factores de poder, hay que tener una cuestión, hay que tener una cosa muy en claro con el ciberespacio. Si nosotros hablamos de otros espacios u otros dominios, como prefieran, porque estas son cuestiones que acá, por un tema de divulgación, no estamos entrando en lo más semántico de cada una de las Ujú. palabras. Pero si nosotros pensamos en el mar, si nosotros pensamos en el espacio exterior en realidad, si Ujú. nosotros pensamos en la Tierra, esas son cuestiones tangibles que en gran medida, por ejemplo, aguas internacionales, es un commons global, no tiene un dueño. Ujú. Ahora, si pensamos en el ciberespacio, este celular que vos estás usando, los servidores, todo eso tiene un dueño. Claro. Y en gran medida, la mayor parte del ciberespacio, podríamos decir un 70, un 80%, está en manos de empresas privadas. Entonces eso también es algo fundamental a tener en cuenta. Porque eso Claro. implica no solamente que el Estado por ahí tiene fronteras, sino que esas fronteras son porosas, no por su propia voluntad, sino también porque cada vez más la economía, las empresas son transnacionales. Y las primeras que se van a quejar y las primeras que van a buscar mantener su independencia, porque también
en su independencia está su capacidad de eficiencia, su capacidad de ofrecer un producto, su capacidad de llevar adelante una plataforma económica, van a ser las empresas que en última instancia son las dueñas de, que tienen la propiedad de esa porción del ciberespacio. Claro. Claudio, ¿y se puede o se debe perdón, militarizar el ciberespacio? La pregunta es, fundamentalmente, es qué control se debería tener sobre el ciberespacio. Porque ya pensar en militarizarlo implica que estamos pensando en él como un espacio como cualquier otro. Implica que tenemos la capacidad, por ejemplo, de apostar unidades militares en los distintos servidores. Y esa es una concepción que realmente no cuadra con cómo es la morfología del ciberespacio. Por esto mismo que decíamos de las empresas privadas. O sea, nosotros no podemos esperar que haya una oficina del Comando de Ciberdefensa de los Estados Unidos en las oficinas centrales de Google, de Apple, de Claro, Facebook o del totalmente. comando del del ejército chino dentro de WeChat o TikTok o Sí, sí. sí, sí. Y ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Pero es una cuestión que atraviesa no solamente a la cuestión del ciberespacio, sino a todo lo que sea empresas privadas. ¿Sí? Claro, pero también Obviamente en pasa el por una ciberespacio cuestión presupuestaria y si me decís que tenés que poner gendarmes o militares en la oficina de cada red social que encuentres, ¿no? Como que es mucho trabajo. ¿Vale la pena? Esa es la es, pregunta. es mucho trabajo, pero también es mucho trabajo controlar fronteras. Y hay distintos tipos Sí. de control de frontera. Pero la pregunta es, ¿nosotros pensamos que el ciberespacio es un territorio de frontera? ¿Por qué sí y por qué no? Esa es la pregunta un poco más medular o profunda. Entonces, en el caso de Estados Unidos, claramente no podés esperar que el cibercomando tenga una oficina en cada una de las No, empresas que claro. se dedican a redes sociales o a cuestiones que estén ligadas al ciberespacio, como Amazon, o que sean manufactureras de implementos, porque esa también es una cuestión central. ¿Quién desarrolla los softwares que se utilizan para entrar en el ciberespacio? ¿Qué capacidad de explotación tiene cada una de esas cosas? Entonces, ahí es donde el Estado por ahí tiene que comenzar a tomar un poco más del control. No militarizándolo. Militarizarlo Ujú. es otra cosa y ahí ya estamos hablando de que estás considerando que hay una amenaza permanente como para militarizarlo. Pero Pero eso no, no quiere no decir que el existe Estado... realmente una amenaza permanente. Existe una amenaza, no sé si es permanente, Mm. ¿sí? Pero de la misma forma que hay distintos tipos de amenaza contra todas las infraestructuras críticas. Si pensamos, por ejemplo, en el caso del terrorismo. El terrorismo, por definición, es un hecho muy puntual, es un hecho que no es permanente, es un hecho que es casi una rareza, pero Claro. justamente por eso se lo puede usar también como, como un instrumento asimétrico. En ese sentido, uno siempre está preparado para un ataque terrorista. Ahora, Claro, eso no sí. quiere decir que sea permanente. Eso no quiere decir que uno tenga que militarizar las aduanas, ¿sí? Y Siempre sí. viéndolo desde la óptica y el caso de Estados Unidos. Después, desde otros casos donde no se controla, por ejemplo, el desarrollo de software, nosotros no controlábamos a Microsoft, ¿sí? Desde este espacio no es más fácil, pero por ahí es un poco más sencillo, ¿sí? Por Y, qué desde el lado de Estados Unidos? O sea, porque ya sé la respuesta, pero vos decímela igual. Todos por lo el caso sabemos. de que tienen domicilio fiscal en su país, las principales empresas de la FARA, ¿no? Claro. Eh, Facebook, Apple, ¿sí? Amazon, Claro, pero por todas ejemplo, esas empresas. si ponele si Facebook tuviera domicilio fiscal acá en Microcentro, en Cerrito, ¿sería fácil para Argentina controlar a Facebook? Ya sé que Y es la pregunta complejo es, por una cuestión de capacidades de personas capacitadas y no es armamento, no me sale de software pero, y de hardware claramente, pero sería fácil para la Argentina. claramente no sería fácil, de nuevo, tampoco es fácil para Estados Unidos. El tema es que es más Claro. sencillo, porque lo puedes encontrar. Te puedes sentar en una mesa y dialogar con ellos.
acá también se puede dialogar con Microsoft. Hay una casa de Microsoft dentro de la Argentina y de Sí. hecho oficiales del gobierno dialogan con Microsoft. El tema es, en ese diálogo, ¿sí? Uno siempre quiere que sea mutuamente beneficioso. Entonces, uno no quiere tener que imponer costos fiscales, por ejemplo, a una empresa, porque no está avalando ciertas medidas de seguridad. Pero si la legislación de un país dado es la que impone determinados estándares de seguridad, ahí tenés dos cosas. La primera y la más importante es que la empresa va a tener que decidir o atenerse a esos estándares de seguridad o irse del país y radicarse en otro lugar. Pero Claro. la segunda, y por ahí la más importante desde el punto de vista del Estado, es lo que vos decías de la capacidad humana. Bueno, del lado del Estado también tiene que estar esa capacidad de auditoría, en primer lugar, para verificar que se estén cumpliendo las normativas, pero en segundo lugar, tiene que estar la capacidad de que en caso de que no se estén cumpliendo los estándares, se imponga el Estado de Derecho, ¿sí? Que se imponga Claro. realmente la normativa, con sanciones, con lo que sea necesario. Y ahí es donde fue central, por ejemplo, las audiencias que tuvieron que dar los líderes los CEOs en realidad, de estas 4 empresas en el Senado norteamericano hace poco, ¿sí? Porque tienen que atestiguar justamente sobre los riesgos, sobre cómo llevan adelante todas estas cuestiones dentro del ciberespacio, dentro de los Estados Unidos, y qué riesgo pasan a tener para los Estados Unidos la conducción de esas empresas. Te pongo un ejemplo así muy, muy puntual. ¿Te Ujú. acordás del virus WannaCry? No, pero vos contame igual. ¿No? Bueno, el virus WannaCry fue un ransomware que después se encontró que salía desde Corea del Norte, que lo que hacía era que a distintas computadoras de un montón de empresas alrededor del mundo y gobiernos locales les saltaba una advertencia de que si no depositaban una cantidad de dinero en bitcoins a una determinada cuenta en un plazo determinado, toda la información a la que estaban tratando de acceder iba a ser eliminada. Ahora, ¿cómo pudieron acceder a tantas computadoras desde Norcorea? Por una explotación, ¿sí? Por una puerta trasera, como se le dice, Ujú. al sistema Windows que se había desarrollado desde la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, en conjunto con Microsoft. Claro. Entonces, eso, ¿eso para qué es? Eso sirve para que después la NSA pueda acceder a otras computadoras alrededor del globo siempre y cuando tengan Windows. Ahora bien, Claro. cuando eso se filtra, es la caja de Pandora, ¿sí? Entonces, por un lado, vos tenés no solamente el código, sino que también tenés que tener el vínculo con las empresas. Y eso es Claro. sumamente importante cuando vos tenés empresas que son transnacionales en la medida en la que son, por ejemplo, Microsoft, ¿sí? Sí, sin dudas. Y ya que estábamos hablando un poco de Estados Unidos, ¿cuál es el rol de Estados Unidos en el ciberespacio? Porque tiene como, viste que ellos tienen como este pensamiento de que son la ciudad luminosa en la colina. ¿Lo tienen también dentro del ciberespacio? Sí y no. Depende del mandatario, depende del momento. Eh, Depende también de qué estemos hablando por Estados Unidos. Si estamos hablando de la ciudadanía en general, ese pensamiento del faro en la colina, en el ciberespacio, y realmente tampoco piensan en el ciberespacio en general, ¿sí? Y si piensan en el ciberespacio, lo piensan desde una lógica del temor, de una amenaza más como el terrorismo. Eso es del lado de la ciudadanía. Ahora, si hablamos de Estados Unidos como país, como institución, como garante de ciertas normas a nivel internacional, etcétera, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero que nada, Internet se crea en Estados Unidos. Sí, Entonces, dentro de Estados Unidos es donde se tiene la noción más cercana y se tiene la mayor comprensión, podríamos decir, de los fenómenos y de los riesgos que puede llegar a traer el ciberespacio. Y estamos hablando de que cuando hablamos de ciberamenazas en el mundo, ¿sí? Cuando pensamos en eh, cibercrimen, ciberdefensa, ciberestrategia, ciberseguridad, esto, lo otro, son conceptos que recién nos estamos adentrando en esto en los últimos 10 años como riesgos.
Claro, En Estados Unidos se piensa desde los años 80 y 90, ¿sí? Y no se hablaba de ciber, se hablaba de ataques informáticos. Entonces, desde aquel claro. momento tienen la concepción y se están preparando para esto. Obviamente, mutó un montón, Sí, sí, sí. pero si pensamos en no la estrategia de ciberseguridad, en realidad de ciberdefensa de la administración saliente de Trump, sino de la de Obama, ¿sí? Ujú. Esa que era la segunda ciberestrategia nacional de los Estados Unidos. La primera había sido de Bush, porque después de los ataques, los atentados terroristas del 11 de septiembre, ahí comienzan a explorar realmente, bueno, cuáles son todos los riesgos, todas las amenazas que tiene Estados Unidos. Esa fue Claro, la primera. La segunda, que fue la de Obama, ahí sí había una noción del faro luminoso en la colina, pero en el ciberespacio, ¿sí? Y ahí claro, la concepción era la de no solamente hacer el ciberespacio seguro para el mundo, sino hacer el ciberespacio seguro para la democracia. Entonces, asegurarse de que en el ciberespacio hubiese libertad de expresión, asegurarse de que en el ciberespacio no hubiesen riesgos, y ahí no era la estrategia de cómo hacer seguro en el ciberespacio solamente a los Estados Unidos, sino hacer seguro el ciberespacio en su totalidad. Entonces claro. convertirse en el garante y en el gendarme de la seguridad en el ciberespacio. Eso obviamente fue un momento y que después con Trump se volvió un poco para atrás. Sí. Bueno, ya que estamos hablando justo de Trump y justo del ciberespacio y la seguridad mediante esto de las redes sociales y todo eso, eh, hablemos de TikTok. ¿Es realmente una amenaza para la ciberseguridad o para la seguridad nacional? Y en contraposición, te pregunto, ¿hasta qué punto las redes son una amenaza para la libertad de expresión? O sea, puede que sean una garantía y en la misma vez una amenaza. Decime vos. Bueno, primero acá quiero diferenciar una cosa que es amenaza de riesgo, ¿sí? A ver. Entonces, cuando ya hablamos de una amenaza, ya estamos hablando de una intencionalidad, ya estamos hablando de Ujú. que hay alguien que está buscando un objetivo contrapuesto a tu voluntad. Entonces, si yo te amenazo a Claro. vos, quiere decir que yo, como una Tenés voluntad distinta de intenciones. la tuya, estoy teniendo una intención. Un riesgo, ¿sí? Por el contrario, es una eventualidad, es algo que puede llegar a suceder. Ambos Claro. pueden tener connotaciones y consecuencias negativas para la otra persona, pero no es lo mismo en términos de planeamiento, ¿sí? Claro, Porque sí, sí. uno tiene que tener en cuenta que la otra persona tiene una voluntad contrapuesta a la propia y tiene que adelantarse a esa situación y la otra no. La otra tiene que tener en cuenta los factores y cómo evolucionan. Eso en inglés tiene dos caras, ¿sí? Dos definiciones. De la misma forma que política en inglés es Ujú. policy y politics, bueno, seguridad en inglés es security y safety, ¿sí? Claro. Entonces son dos dimensiones que es importante tener en cuenta, sobre todo cuando uno se adentra en cosas de Estados Unidos, porque son distintas cosas. Sí, sin Ahora bien, dudas. yendo puntualmente al tema no hablemos de TikTok, hablemos de las redes sociales. La Dale. diferencia con TikTok, ¿sí? La diferencia con todo lo que salga de China, es que es parte de China, o sea, es parte del régimen chino, Sí, sí, ¿sí? sí. Entonces lo que Entonces, hablamos de... teniendo en cuenta esta definición diferente que me acabas de diferenciar lo que es una amenaza de un riesgo, ¿TikTok era un riesgo o una amenaza? Y después seguimos con todas las redes sociales. Y es que justamente ahí está el centro de la cuestión. ¿Es un riesgo o es una amenaza? ¿Es un riesgo Ah, porque todo el mundo se está exponiendo o es una amenaza porque atrás está el gobierno chino que te puede usar los datos? bueno, no Esa es sé, la yo iba a decir pregunta. que era un riesgo, pero bueno, no sé, ahora no sé. Es que justamente por eso es que Si es alguien está lo viendo, una de las medular. 4 personas que está viendo este vivo quiere decir si considera que TikTok es un riesgo o una amenaza, de acuerdo a lo que acaba de decir Claudio, los invito a comentarlo. Sí, Claudio. Tengamos en cuenta una cosa. Esto que nosotros mencionamos con Ujú. respecto a TikTok es algo que en realidad atraviesa a todas las dinámicas dentro de China, ¿sí? Sí, Porque sí, esto que estamos diciendo para TikTok también lo podríamos decir para Singenta y la geopolítica de los alimentos, ¿sí? Donde, por ejemplo, lo que es control de semillas, ¿sí? claro. Tenemos a las grandes, como por ejemplo Monsanto,
pero Monsanto es una empresa privada. Mientras que Syngenta, ahora que la compró China, es parte del gobierno chino. Entonces puede aplicar una estrategia de dumping como la que hace China fuera de sus fronteras. Y eso incrementa el poderío del Estado chino, no de una Claro, empresa privada. Entonces, ahí es donde estaríamos un poquito más cercanos a ese debate. Obviamente es un debate que atraviesa China por todos lados, pero que también tiene que ver con el ciberespacio. claro. Si vamos al tema de redes sociales y libertad de expresión, vamos a lo mismo, ¿eh? Vamos a lo mismo. Es un riesgo que todos nosotros nos expongamos y que ahora yo esté hablando, no estoy hablando pestes, pero estoy diciendo una cuestión sobre China. Bueno, por ahí mañana me cae un ciberataque. Por ahí mañana por ahí mañana veo que mi mail no lo puedo abrir más. ¿Sí? Claro. Sí, Ahora sí, bien, sí. y acá esto es lo más importante, porque acá también hay una cuestión de responsabilidad individual en el uso del ciberespacio. Uno puede estar todo el día en Instagram, mandar estados por todos lados, uno puede tener activado el GPS constantemente y que Google te siga todos tus movimientos, y todos esos son datos personales. Personales son algunos datos y otra cosa son los metadatos, ¿no? Que son los datos de los datos. Entonces, Claro, pero ¿hasta este qué punto estado, son privados, no? Porque pueden que sean datos personales, pero no todos los datos personales son necesariamente privados, ¿o sí? No. no, no. Hay una cuestión que es la privacidad de los datos personales y hay otra cuestión que son los metadatos, que es como un vericueto para no vulnerar tus datos personales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿vos conocés la aplicación Shazam? Sí. Bueno, vos tenés la posibilidad de que Shazam esté permanentemente escuchando Mm, y que escuche absolutamente todo y trate de identificar a ver si qué es lo que vos estás escuchando durante el día, sea en Spotify, en la radio, lo que sea. claro. Pero eso quiere decir que el micrófono está permanentemente prendido y que permanentemente se está registrando todo lo que escucha el micrófono. Claro, sí, Y sí. obviamente este micrófono está siendo registrado porque vos estás grabando esto en distintas cuentas, en distintos servidores, que yo no sé dónde están. Entonces, eso tiene dos componentes. El primero, obviamente, es mi voluntad individual de entrar en una aplicación donde vos leíste las bases y condiciones para usar Instagram. Yo no. No, no. Pero son larguísimas además. Para usar todo lo que es el sistema Android, por ejemplo, yo tampoco las leí, pero cuando vos te compras el teléfono, te atormenta con las bases y condiciones y te llega el mail de Claro. modificamos nuestras bases y condiciones. Yo creo que nadie acá la debe haber. ¿Qué relación Leído. tiene esto con el 5G? Y bueno, tiene muchísima relación con el 5G porque depende de cuánta conectividad nosotros tengamos alrededor de las cosas. ¿Sí? Mientras más conectividad, más vulnerable todo. Sí, sí. Entonces, primero está la voluntad individual que tenemos nosotros de exponer nuestras cosas, pero luego está el uso que vaya a hacer de nuestra información las distintas empresas. Y ahí es donde hay que diferenciar entre datos y metadatos. Porque vos podés, Claro. por ejemplo, subir una foto en la playa y etiquetás a 3 amigas. Ahora bien, nadie está Este verano no leyendo. va a ser. El Bueno, próximo, si no hay pandemia, tal claramente no. vez. Depende, hay que ver. Quedan 3 meses, quedan 3 meses. Pero bueno, No vos me des posteás esperanzas. una foto, vos en este momento, ¿dónde estás? En Capital Federal, en Palermo más exactamente. Ok, no estás en Misiones. No, no estoy en Misiones. Entonces, vos Ponele que lo esté. ahora, pongamos que lo estás. Posteas una foto con 3 amigas en Misiones. Y abajo pones un texto gigantesco de me gusta tal producto, recomiendo tal producto, hago esto. Perfecto. Nadie está leyendo de la empresa de Instagram, nadie está leyendo el contenido de tu estado. Pero sí saben que vos a esa hora estuviste en Misiones. ¿Pero Claro. por qué? No lo saben por vos. No lo saben porque están viendo ver tu estado en particular. Están viendo el estado de la cuenta de Juli Mercanti que está en Misiones y que subió información, una foto, en ese momento, en esa localización. Todo eso no es información tuya. Claro. Todo eso es información de la cuenta.
¿Y la cuenta Claro. de quién es propiedad? Porque Mía. la pregunta es después, Ah, ¿es no, tuya? pará. O sea, la persona, el dominio es mío, pero la cuenta como propiedad, decime vos. Y dependerá de cada una de las plataformas. Ahí hay todo un debate. Vos podés eliminar tu cuenta de Instagram, La puedo vos dar podés de cerrar baja, pero no sesión. para siempre. Claro, no la puedo ¿Y eliminar si entonces no quién la es dueño? puedo. Ah, en En Instagram, Facebook la entonces. podés eliminar, La en verdad que qué no sé yo, sé. en Taringa la podés eliminar, tu Supongo mail que. lo podés eliminar. No, se dan de baja, pero si vos lo querés abrir después, lo puedes volver a abrir. Por más que lo hayas eliminado de forma permanente. Bueno, y ahí te da una cuestión de propiedad. Si yo quiero Claro. prender fuego en mi casa, puedo. Bueno, No lo hagas. ese, no lo voy a hacer, pero es una exageración, ¿no? O sea, si uno quisiera prender fuego un libro que tiene, si yo quisiera romper este teléfono, podría hacerlo. Ahora, con la información es muchísimo más difícil. Y eso Claro. obviamente, vos hablas de la libertad de expresión. Hay también una cuestión, hay ahora un concepto, y acá nos estamos yendo muchísimo más lejos que ciberseguridad, que es una cuestión de casi ética en el ciberespacio, ¿sí? Claro, Que es sabes que el derecho a perdóname olvidar. que te interrumpa, pero me llama la atención esto detrás del ciberespacio, la cantidad de cuestiones filosóficas que hay, ¿no? Detrás de querer definirlo, de buscar como los pormenores, se vuelve como, no sé, filosófico. Continúa, por favor. Totalmente. Es muy complicado, sobre todo porque es muy abstracto. Todavía seguimos hablando de ciberespacio y pensando en el ciberespacio como si fuese un Claro, espacio. Y la primera pregunta de todas fue, ¿es un espacio? Y depende. Si pensamos que Internet se transmite por cables submarinos y que si pasa algo en las toninas nos quedamos todos sin Internet, y es muy localista y es muy terreno y es muy territorial el tema del claro, ciberespacio en la Argentina. Si nosotros pensamos que un mail que nosotros mandemos va a llegar una milésima de segundo más rápido a Miami o a Francia que si lo mandás a Uruguay o a Paraguay, una milésima de segundo, obviamente, ¿no? Pero todo eso es claro. por cómo es el tendido de las redes. Si nosotros pensamos que nuestro mail para llegar a cualquier punto del globo va a tener que pasar seguramente por Miami, bueno, ese mail pasó por Miami, entonces pasó por territorio norteamericano, entonces Claro. no está siendo vulnerado. Bueno, todas esas Hablando cosas de son muy territorio etéreas, físico, ¿no? No hablando de territorio virtual, porque ahí está la cuestión. pero ¿y cuál es el territorio virtual? Volvemos a la pregunta. ¿Es el de las Claro. personas? ¿Es el de los equipos? ¿Es el de las cuentas? Porque ahí es donde arrancamos hilando con la anterior pregunta, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. no puedes eliminar tu cuenta, pero ¿y tu cuenta dónde está? ¿En qué servidor está tu cuenta? Es Esa como, es cuenta como Dios, misteriosa está en todos lados, ¿viste? está en todos lados, pero bueno, sabemos dónde cobra, ¿sí? O sea, dónde tiene la oficina. Claro, sí, sí. Entonces, eso está alojado en un servidor que tiene un domicilio fiscal y que está dentro de los edificios de una empresa y esa empresa puede utilizar todo eso, ¿sí? Claro. Entonces, yendo un poco a las dos caras. Una es la de la ciberseguridad, otra es el de la propiedad, ¿sí? La propiedad, la privacidad y la libertad. Pero el tercero también es la dimensión ética de lo que hoy se dice el derecho a olvidar, ¿no? Uno tiene errores en la vida, y esto también como para bajarlo un poco a tierra, porque si no parece que estamos hablando de seguridad, seguridad, y en cualquier Ujú. momento nos van a robar toda nuestra información. Pero yo Ojalá que estoy no. seguro de que todos acá deben haber visto las noticias de los cruces de, no sé, Martín Sirio, la Faraona y el Dipi, por Sí. poner un ejemplo. Y esos cruces, que son cruces que también han habido con políticos, ¿sí? O sea, a cualquiera de ustedes les recomiendo entrar en el Twitter de nuestro actual presidente Alberto Fernández y entrar a los hilos más viejos y vamos a encontrar cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Que en una cuestión que después en una transmisión que después se va a transmitir y que está siendo grabada son impronunciables, Sí, sí, pero sí. que Nadie no, resiste un no, no son, archivo. claro. Y esa cuestión de nadie resiste un archivo es, bueno, pero ya antes sí. Entonces Sí, la pregunta es, ¿no hay derecho, no hay derechos, no hay una capacidad de olvidar? ¿Sí? ¿No hay claro. una cierta emancipación del pasado de uno?
Uno tiene que Claro, estar en permanente arrepentimiento con respecto a lo que hizo en el ciberespacio, en las redes sociales. Y esa es la doble cara, ¿no? La doble cara, por un lado, de la responsabilidad en el ciberespacio y de los riesgos. Obviamente, nadie tenía la intención de sacar a la luz, de tener un archivo permanente de todo el mundo y sacarle a la luz la mugre a todos, ¿sí? claro, o Pero ese es sí. un riesgo. Es un riesgo hasta que se convierte en una amenaza. Y así como es tan factible hacerlo individualmente, ¿sí? Porque nosotros podríamos pensar en ese altercado entre Martín Sirio y el Dipi, no, lo pensamos como un escándalo televisivo, de Sí, redes, de lo que quieras, entre hasta cómico. influencers, lo que quieras. Pero ¿lo pensarías como un ciberataque? No, para nada. Y si en vez de esa cuenta de Twitter hubiese sido un mail que te revisaron a distancia, ahí sí es un ciberataque. Y Claro, ahí pero entramos en qué es Wikileaks, por ejemplo. claro, sí, ¿Sí? sí. Estamos Acá hablando de... Fran pone que tipo la serie de Sherlock que tiene memorizados todos los escándalos. Excelente comentario. Totalmente enriquecedor. Bueno, Eh, pero es que hay que tener en cuenta esas cosas, porque ahí, y acá como para también charlar un poco más, pero hay una doble dimensión en el ciberespacio. Una cosa es ciberdefensa, ¿sí? Ujú. Ciberdefensa estamos hablando de estados, estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de poder, estamos hablando de quién genera, quién crea el software, el hardware, quién lo regula, quién lo puede regular, porque Argentina puede regular un montón de cosas, pero te sacan la licencia de Windows y se te cae abajo el Estado Nacional. Tristemente, pero no tenemos el sistema operativo gauchito. Claro. Sí, sí, O sí. sea, ahí hay que ser tremendamente realistas. Eso es, podríamos decir, ciberdefensa y hasta alta ciberseguridad. Pero también está la ciberseguridad individual. Pero Sí. acá, en la ciberseguridad individual, ¿cuál es el rol de la justicia? ¿Cuál es el rol Y del Estado en proteger a sus ciudadanos? ¿Cuáles claro, son los bueno, hay límites toda que una tiene? cuestión dentro de eso, ¿no? Ahora que están intentando impulsar como una legislación para la cuestión de las redes sociales. Yo recuerdo que cuando era muy chica y recién, o sea, era el auge del Facebook, mi hermana con sus amigas le hackeaba el Facebook a todas las minas, o sea, era como a ver qué onda esta y le hackeaban el Facebook. Y ahora podés ir hasta preso por eso, ¿entendés? Y a ver, yo tengo 23 años, no fue hace 30, o sea, es hace muy poco. Entonces por ahí pasa que, me estoy yendo un poco por las ramas, ¿no? Pero pasa que los avances tecnológicos van por delante de absolutamente todo, de las leyes, porque encima cuando vos terminás de sacar una ley, ponele que tarda, no sé, 6 meses, como poco, o sea, hay como nuevas formas de ciberatacar a una persona, es complejo el tema. Bueno, pero esa es una cuestión que es propia de la legislación. La legislación siempre está atrás de la realidad. Sí, Y sí, sí. no hay que ir solamente a la cuestión de ciberdefensa o de ciberespacio. Vamos a la cuestión de las drogas de diseño. Las drogas de diseño, determinada fórmula se legisla como que es ilegal, le cambian una patita Mm, de la estructura molecular y listo, y es otra cosa que no se legisló y que se vende como sales de baño y después y después se las fuman en Estados Unidos. O sea, claro. esto es real, ¿eh? O sea, se Sí, vende sí, sí. como sales de baño o como las cosas que se ponen en las peceras, pero después se lo Sí. terminan fumando. Entonces, la cuestión ahí es qué puede hacer la legislación yendo atrás de un mundo que cada vez se modifica de forma más vertiginosa. Y Claro. ahí la cuestión ciber es una dimensión más. Pero con respecto a lo que es ciber, no solamente hay que hablar de la legislación y por ahí lo rígido del Estado y lo poco flexible del Estado, sino que lo más importante en ciber es la cantidad, ¿sí? La magnitud. Porque si uno piensa que por hora, creo que por horas, cada hora en YouTube se suben unas, digamos, 10.000 horas de video. Por Eso quiere Dios. decir que nadie puede auditar todo Claro. YouTube. Sí, sí, sí. Entonces ahí tenés que confiar en dos cosas. En primero, herramientas que lo hagan de forma automatizada. Ujú. Y segundo,
en autorizaciones para que se visualicen, ¿sí? Y esto, de nuevo, entramos en cuestiones en cuestiones más puntuales de los límites de la libertad personal y de la privacidad. Si vos, por ejemplo, vos estás en Palermo, si vos vas y ves las camaritas de la policía de la ciudad que están viendo constantemente a ver si se está cometiendo algún crimen o no, yo tuve la oportunidad de ir a las oficinas de la policía de la ciudad donde se ven esas cámaras, donde se visualizan esas cámaras. Ujú. Y tiene un código específico para que cuando las cámaras que son orbitales, eso quiere decir que giran para todos lados, que cuando suben y la cámara está visualizando balcones, se ponga en negro. O sea que los policías no Claro, puedan ver qué es lo que está pasando dentro de las casas de la gente. Porque eso es algo para lo que no están autorizados. Ahora claro, bien, sí. si nosotros escribimos algo similar para que te salga una bandera roja, un red flag, sobre cualquier mail que diga bomba, y bueno, ahí tenemos un problema. Porque si yo te mando un mail que diga, che, leete este artículo que es una bomba, ¿eh? ¿Por qué? Claro, Es un red flag, lo va a leer alguien, pero la gran pregunta es, ¿pero por qué un gendarme tiene que estar leyendo mi mail? claro, sí, ¿Qué sí, sí. hice para...? O sea, ¿cómo llegamos a eso? Pero la otra cuestión, y acá estamos hablando no de un ciberataque, estamos hablando de usar el ciberespacio para la comunicación de un ataque terrorista, Sí, sí. ¿sí? Que es otra dimensión que también se podría, si estamos hablando de militarizar el ciberespacio, también se podría controlar y se controla, ¿sí? O sea, este caso te lo pongo bien puntualmente porque a una conocida le pasó que estaba en la aduana, en Miami, y dijo, no, no, le estoy pasando bomba acá. Y la agarraron al cuartito del interrogatorio. Y fue así, o sea, ¿por qué? Porque Claro. dijo bomba. Eso que es una cuestión que se puede explicar, que es muy puntual y que está Ujú. atado a una cuestión de interpretación de las personas, cuando nosotros confiamos justamente en scripts, en códigos, en herramientas de informática, pueden llevar a muchos errores que van a vulnerar la privacidad de las personas, la libertad de expresión, porque ahí vamos a comenzar a usar código, no digas bomba porque te terminan leyendo todo, Claro, ahora ¿sí? que dijiste bomba como 5 veces en este vivo, lo van a revisar. Quédate tranquila que nosotros ya estamos, Ya estamos en otro nivel. sí, no, ya estamos jugados, Listo. sí. Buenísimo. Pero también hay que tener en cuenta todas esas cosas. Claro. Igual nos Claudio, fuimos muy de tema. sí, nos recontra fuimos del tema, comenzamos hablando de la ciberseguridad y terminamos en bombas. Ok. Muchas gracias por tu tiempo una vez más. Me gustó mucho esta entrevista, estuvimos casi 1 hora conversando, así que nada, sale una segunda Siempre nos pasa lo edición. mismo. Sí, sí, totalmente. Les aseguro a las personas que están viendo que va a haber una segunda edición porque nos quedaron muchas cosas pendientes. Y nada, una vez más agradecerte por tu tiempo y por estar siempre disponible para nosotros. No, por favor, un gusto, siempre es un gusto, así que bueno, sigamos charlando y que en la próxima edición veamos que hablamos, si de ciberdefensa, si de relaciones Sí, cívico-militares, que también se nos quedó la otra vez. sí, 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 totalmente. Y nada, también te tengo que felicitar por el capítulo en el libro que escribiste, que básicamente por eso fue esta entrevista. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias, gracias a todos y bueno, te mando un beso. Otro, Claudio, nos vemos.